Muy bien, Dios les bendiga, qué bueno es poder estar otra vez un domingo más disfrutando de este culto en vivo, de la presencia de Dios en medio nuestro. Es para nosotros un gozo, una alegría poder adorar juntos al Señor como familia, nuestra familia primeramente, pero también con la familia de Dios, la familia de la fe. Y bueno, hoy quiero compartir un pasaje sobre el cual el Señor estuvo hablando allá hace más de una semana a mi vida, y creo realmente que es palabra de Dios para tu vida, ¿sí? Se encuentra en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 26 al 29. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional, incluso después me gustaría también leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Vamos a orar al Señor, que Él hable una vez más a nuestras vidas. Padre, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Y yo te pido, Señor, que así como no tengo dudas que has llegado a través de la alabanza, de la adoración con tu presencia, Señor, a cada hogar, a cada lugar donde se ha escuchado, Señor, nuestra alabanza, así también te pido que tu Espíritu, Señor, esté ungiendo ahora mis labios para traer tu palabra, Señor. Sé que es palabra de Dios, sé que es palabra, Señor, para muchos que hoy me están escuchando, y te pido que, Señor, que llegues a ese lugar con tu unción, Señor, y puedas redarguir los corazones, Señor, las mentes, y Señor, producir a través de tu palabra un despertar espiritual en sus vidas, Señor. Bendecimos este tiempo y abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Qué tremendo. Saben, como les decía, hace más de una semana que el Señor viene hablándome con respecto a este pasaje. Y acá vemos que dice que este sembrador siembra la semilla. Y bueno, y luego se va a acostar y se levanta, pero la semilla sigue creciendo y brotando y dando fruto sin que él sepa cómo sucede esto. Y esto quedó golpeando mi corazón, como les decía hoy. Cuando leemos la traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera. Jesús les puso otra comparación, dice: con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o es de día. La semilla siempre nace y crece sin que el campesino entienda cómo. Versículo 28, la tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas o el grano, ¿no?, en la espiga. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas, recoge el grano, recoge la cosecha, el trigo, ¿no? Qué tremendo. Yo le puse como título a este mensaje: el obrar incomprensible de Dios, ¿sí? Saben, Jesús usa esta parábola, ¿no?, del sembrador para enseñarnos principios y leyes espirituales del reino, de su reino, del reino de Dios, cómo funciona el reino de Dios. Y para enseñarnos esta verdad espiritual es que Jesús
entonces usa este ejemplo de la vida cotidiana de aquel tiempo, ¿no? Del sembrador que siembra una semilla, la echa sobre la tierra, y más allá de que esté dormido o despierto, más allá de que sea de día o de noche, una vez que esa semilla fue puesta en la tierra, dice, esa semilla comienza a brotar, comienza a crecer y comienza a dar frutos sin que ese sembrador sepa bien cómo sucede esto. Quizás hoy, con todos los avances tecnológicos, alguno pueda explicar cómo es que la semilla crece, germina, qué es lo que sucede, los nutrientes que da la tierra. Sin embargo, nadie puede hacer absolutamente nada para que la semilla haga lo que tiene que hacer. Ahora, entonces lo que más viene resaltando en mi corazón es esto, ¿no? Más allá de lo que el agricultor pueda sembrar, pueda regar, cuidar esa cosecha, indudablemente la semilla va a crecer sin que él sepa cómo lo hace, cómo sucede, ¿sí? Y hoy quiero compartir acerca de cómo funcionan las leyes del reino de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener una cosecha, no solo una cosecha abundante, sino que cuando sembramos en el reino de Dios, cuando nosotros o es sembrada una semilla en nuestra vida, nosotros no solo podamos llegar a experimentar el poder de la abundante cosecha, sino que también podamos tener paz durante todo el proceso. Para hacer esto, yo quiero que podamos observar las tres figuras que menciona esta parábola. Estas tres figuras son, bueno, una más que figura es una realidad, es el reino de Dios. La segunda figura es el sembrador, la tercera figura es la de la semilla y de la tierra, ¿sí? Y comenzando con el reino de Dios en primer lugar, ¿no? Lo primero que Jesús dice es: el reino de Dios es semejante a, o también en otra versión, así es el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, él una y otra vez decía: el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús decía: el reino de los cielos ha venido, se ha acercado. Pero también una y otra vez él aclaró que ese reino no era como ellos imaginaban, no era un reino terrenal, ¿no? Muchos creían que Jesús venía a establecer su reino y que iba a destruir el poder romano para libertar a los judíos de la opresión romana. Sin embargo, Jesús no tenía esos planes. Jesús jamás empuñó una espada, un arma, ni mucho menos, sino que sus armas eran espirituales, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo aclara y declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. También en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nuestra lucha es espiritual y que nuestras armas deben ser espirituales y que nuestra armadura debe también ser espirituales. En el Antiguo Testamento una y otra vez nos dice la palabra de Dios que no es con ejército, no es con fuerza, no es con brazo de hombre, no es con capacidad humana, con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es decir, en el reino de Dios las cosas funcionan diferente a como funcionan en el reino de la tierra, en el reino humano. Entonces lo que quiero que comprendamos es que luego de aceptar a Cristo, esto es lo primero que tenés que entender para comprender los principios del reino y de la parábola que Jesús comparte, es que luego de rendir tu vida a Cristo, vos pasaste inmediatamente a ser trasladado, pasaste a pertenecer a otro reino. Antes estabas en el reino de las tinieblas, ahora estás en el reino de la luz. Antes pertenecías al reino de Satanás, ahora perteneces al reino de Dios, ¿sí? Antes eras extranjero, enemigo de Cristo, ahora fuiste hecho hijo
de Dios, es decir, fuiste trasladado. Dice la palabra de Dios allí en Colosenses 1:13 y también Primera de Pedro 2:9, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirables. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y también en Efesios capítulo 2 versículo 6, el apóstol Pablo dice que Dios, cuando recibimos a Cristo, Él nos resucitó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es decir, estamos reinando. Es por eso que para ser capaces de fluir en las leyes del reino de Dios, lo primero que es necesario que entiendas, lo primero de lo que tenés que ser consciente, es que perteneces ahora a otro reino. No podés fluir, no podemos fluir en el reino natural. Obviamente no podemos fluir en el reino de las tinieblas, pero tampoco fluir en el reino natural. La siembra, la cosecha, el poder de la semilla, como vamos a ver en este mensaje, se conquista a través de ser primero conscientes de que somos parte del reino de los cielos. Sos ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vos tenés que saberlo. No importa si hace poco que conociste a Cristo o si hace mucho que conoces al Señor. Si recibiste a Cristo, no importa si cambiaste todo lo que tenías que cambiar o te falta un montón como a mí. No importa si a veces cometés errores o tenés debilidades. Esto no se trata de ser perfectos, se trata de pertenecer, de ser hijos de Dios, de pertenecer al reino de Dios, de ser ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, si vivieras en otro país, en España o en otro país que no se habla nuestra lengua, ¿no? Arabia, Rusia, esos países, ¿no?, que tienen costumbres completamente distintas a las nuestras, yo te puedo garantizar que hay cosas que haces acá que en ese lugar no las podrías hacer porque es otro reino. En segundo lugar, la segunda figura que Jesús usa y que nos va a llevar a entender que tenemos un Dios que obra de una manera que muchas veces no entendemos, ¿no? Porque no quiero que perdamos de vista el foco de este mensaje, ¿no? Les dije que el título de este mensaje era el obrar incomprensible de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces no vamos a comprender a Dios? Porque la manera de Dios de obrar tiene que ver con su reino, no con nuestra mente natural. En segundo lugar, la segunda figura que Jesús usa es la del sembrador, ¿no? Jesús habló de un hombre que siembra una semilla en la tierra, es decir, un sembrador. Y déjenme decirles que la responsabilidad principal del sembrador es la de sembrar. Si bien es cierto que el sembrador no sabe exactamente cómo es que la semilla crece, y no puede hacer absolutamente nada que la semilla debe hacer y la tierra debe hacer por sí sola para que la semilla germine y brote y crezca y dé fruto. No puede, hay cosas que solo la semilla la puede hacer, no la puede hacer el sembrador. El sembrador puede sembrar, el sembrador puede regar, el sembrador puede sacar la maleza, el sembrador puede cuidar que las aves no roben la semilla, etcétera. Pero hay cosas que solo la semilla y la tierra serán capaces de hacer. Sin embargo, a pesar de esto, déjenme decirles que la única semilla que jamás va a ser capaz de dar fruto va a ser la semilla que no ha sido sembrada en tierra, en la tierra, ¿no? Lo único que tiene que hacer el sembrador para que la semilla haga su parte es hacer la suya, ¿sí? Es decir, el sembrador tiene que sembrar la semilla. Muchos pretenden tener una gran cosecha sin sembrar
absolutamente nada. Y la palabra de Dios es clara, Dios es claro. El apóstol de Pablo es claro y dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Esto está en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Entonces, si queremos tener una gran cosecha, debemos ser capaces de sembrar abundantemente, ya que el que siembra escasamente, como dice la palabra, escasamente segará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es decir, porque este pasaje vos decís, bueno, ya lo conozco de memoria, pero acá lo que está diciendo es que la manera de sembrar y cosechar habla mucho de nuestra mentalidad. Entonces, tu manera de sembrar va a hablar mucho y habla mucho de cuál es tu mentalidad. Aquel que tiene una mentalidad de reino y que fluye, que entendió que pertenece al reino de Dios, que está sentado en lugares celestiales con Cristo, que tiene un Dios todopoderoso, un Dios que suple más allá de lo que podemos pedir o entender, aquel que nos bendice conforme a sus riquezas en gloria, aquel que tiene mentalidad de reino va a ser capaz de sembrar abundantemente, porque tiene mentalidad de reino. Ahora el que no tiene mentalidad de reino siempre va a estar midiendo lo que siembra, siempre va a estar escatimando, va a tener una mente escasa, pero el que tiene mentalidad de reino tiene mentalidad abundante, ¿sí? Entonces, es por eso también que Dios, dice la palabra del Señor, que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Esto lo dije muchas veces, pero siempre hay alguien que por ahí no lo escuchó. ¿Por qué Dios no le da semilla al que come? ¿No? Porque dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Por qué Dios no le da semilla al que come? Bueno, Dios no le da semilla al que come porque el que come muchas veces tiene una mente limitada y escasa. Y si le da semilla al que come, se va a comer la semilla y se va a quedar sin cosecha. Entonces al que come le da lo justo y necesario. Le da para comer, ¿sí? Ahora, al que le da semilla, el que siembra va a recibir semilla y va a sembrar y va a tener una cosecha abundante porque entendió el principio del reino de la siembra y la cosecha. Ahora, ustedes estarán pensando, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De sembrar plata? No, no estoy hablando para nada de dinero. Estoy hablando de todo lo que sembremos en el reino de Dios. Por empezar, cuando en la Biblia se habla de semillas, se habla de la palabra de Dios. Es decir, sembrar palabra de Dios. Y dice la Biblia que así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Nunca va a volver vacía, sino que va a ser todo lo que yo quiera y va a ser prosperada para aquello por lo cual la envié. Entonces, sembrar palabra de Dios, sembrar palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Con el corazón creemos, pero con la boca confesamos, declaramos, y entonces dice la palabra del Señor que debemos mantener firme sin fluctuar la profesión, la declaración de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, fe en las promesas de Dios, creerle a Dios, hablar en fe, hablar palabra de Dios. Entonces yo esta palabra que estoy hablando es palabra de Dios y yo la suelto y yo sé que esta palabra va a dar fruto. Va a dar fruto eterno para la gloria de Dios. Y cada vez que vos hablás palabra de Dios y hablás en fe y le crees a Dios y a sus promesas, estás muchas veces sin darte cuenta, inconscientemente, estás sembrando una semilla que tiene tanto poder y que yo te puedo garantizar que aunque no lo entiendas cómo sucede,
esa semilla va a dar fruto, ¿no? Y también, obviamente, sembrar tiene que ver con bendecir la obra de Dios, bendecir a los que nos rodean. Miren, el Señor me ha bendecido muchísimo a mí. Y qué lindo es ser bendecidos por Dios. Qué lindo es cuando vienen y te bendicen con algo, ¿no? Y uno está tan contento y da el testimonio y tremendo. Sin embargo, no hace mucho, el Señor nos está bendiciendo, pero el Señor hace poco me habló con esto, porque el Señor me estaba bendiciendo mucho. Sin embargo, llegó un momento que parecía que tenía el derecho de ser bendecido por Dios, ¿no? Y a veces nos mal acostumbramos y parece que si no nos bendicen, ¿no? Y en eso sonó una palabra de parte de Dios que me dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! Entonces inmediatamente pensé y el Señor me habló y me dijo: ser bendecido es glorioso. Ser bendecido es una bendición, valga la redundancia. Ser bendecido es precioso, es sublime y es un testimonio para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Me dijo, bendecir es mucho más glorioso. ¿Sabes por qué? Porque cuando bendecís estás sembrando. Y cuando sembrás tenés promesa de parte de Dios de que vas a cosechar. Amén. Espero que lo creas si me estás escuchando. Entonces, sembrar tiene que ver con todo esto y con todo lo que se te ocurra. Todo lo bueno que pasa y lo malo también, ojo, que los que siembres mal también va a dar fruto, ¿sí? Entonces, el sembrar no solo, el sembrador, perdón, no solo debe sembrar, sino que también debe cuidar la semilla para que no se pierda. Luego de sembrarla hay que cuidar esa siembra, ¿no? Jesús contó también la parábola del sembrador, diciendo que el sembrador salió a sembrar la semilla y parte cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre los espinos y también parte cayó en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra, obviamente, como era de esperar, dio fruto a 70 y por uno, etcétera, etcétera, ¿no? A 100 por uno. Ahora, la realidad es que la semilla es sembrada, pero nosotros tenemos que cuidar, porque en esa parábola del sembrador Jesús menciona, por ejemplo, que van a venir las aves del cielo a querer robar la semilla. Es decir, Satanás va a querer robar la semilla que fue sembrada en tu corazón, o si sembraste, va a querer robarte la bendición. Van a venir, también va a haber semillas que van a caer entre pedregales y no van a tener raíces. Entonces, yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que hace poco aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y todavía no han pisado el suelo de nuestra iglesia, pero ya son parte del reino de Dios, del cual hablamos recién, y están recibiendo palabra de Dios y una semilla de parte de Dios fue sembrada en sus corazones. Ahora, déjame decirte que para que puedas dar fruto y para que tengas una cosecha exitosa, bueno, eso que fue sembrado en tu vida debe echar raíces, ¿sí? Por eso, busca de Dios más que nunca, y cuando termine esta cuarentena, congregate, busca de Dios, cambia tus amistades por amistades que sean hombres y mujeres de fe, porque también tenemos que cuidar la semilla de la falta de compromiso y de la falta de raíces espirituales, ¿sí? Debemos cuidar también la semilla del afán, de la ansiedad, del materialismo, de los deseos de esta vida. La semilla que cayó entre espinos, ¿sí? Del pecado. Hay cosas que van a querer ahogar la semilla que fue sembrada en tu vida, y van a haber situaciones que van a querer hacerte dudar
de que lo que vos sembraste en Dios y en su reino va a dar fruto. Entonces, cuidado, el sembrador no solo debe sembrar la semilla, también debe cuidar que la semilla no se pierda, ¿sí? Esta parábola también, hermanos, nos recuerda las diferentes etapas en el trabajo del sembrador o del labrador, ¿sí? Habrá días en los cuales solo vas a sembrar. Habrá otros días en los que tendrás que regar esa semilla y cuidarla y sacar la maleza, como decíamos recién, ¿no? Cuidar la semilla. Habrá otros días o otros tiempos donde solo tendrás que esperar pacientemente a que la semilla dé fruto. Pero también quiero decirte que tarde o temprano también llegarán, si haces todo esto, ¿no? Pasás por todos estos tiempos, llegarán también los días en los cuales vas a cosechar. Porque dice, ¿no? El versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque el tiempo de la siega, de la cosecha, ha llegado. Entonces el sembrador siembra, pero luego la semilla crece. Llega el tiempo donde el fruto está maduro, y entonces llega el tiempo también de la cosecha, y ese tiempo, aunque no lo creas, aunque parezca lejano, aunque parezca que nada sucede, va a llegar también a tu vida, ¿no? Entonces el sembrador puede descansar. Lo que no puede hacer el sembrador jamás es dejar de velar y de cuidar lo que ha sembrado, ¿sí? El sembrador debe aprender a esperar el tiempo de Dios. Miren, para los que tienen hijos, o yo tengo mi esposa que le encantan las plantas y anda siempre sembrando, ¿no? Su jardincito. Ahora, ya sea que tengas una planta o un hijo, vos decís qué comparación, ¿no? Que tendrá que ver una planta con un hijo. Bueno, ya sea que plantes una planta o tengas un hijo, si todos los días te pusieras a prestar atención a ver cuánto creció tu hijo o esa planta que sembraste, te puedo garantizar que no verías ningún cambio significativo, ¿no? Sino que todo lo contrario, no serías capaz de percibir el crecimiento de tu hijo, ¿no? A mí me pasa, mis hijos están más altos que yo. Ahora pregúntame en qué momento crecieron. Llegó un momento donde los vi tan altos que digo, ¿en qué momento crecieron tanto? No me preguntes cómo, no me di cuenta, no lo percibí, pero un día los vi más altos que yo. Bueno, así sucede también con todo lo que sembrás en el Señor, ¿no? Nuestro peor, por eso menciono esto, porque quiero que entendamos que nuestro peor enemigo, para aplicar los principios del reino y para recibir una cosecha abundante, el peor enemigo de la siembra es querer ver resultados inmediatos o rápidos luego de sembrar. A vos te habrá pasado igual que a mí, de sembrar, de bendecir a alguien, de hacer algo para Dios, de declarar una palabra en fe, lo que sea, y que después parecía que todo iba peor, ¿no? Y vos decís, al final yo diezmé, al final yo declaré en fe, al final yo oré por sanidad, al final yo hice esto, al final yo bendije a mi hermano y mirá, en vez de irme mejor, me va peor. Bueno, eso es porque creemos algo que es en la mayoría de los casos 100% falso. A veces puede pasar. Y es creer que inmediatamente después de la siembra va a venir la cosecha. Déjame decirte que el reino de los cielos, ni siquiera el reino de la siembra y cosecha, funciona así. Hay un tiempo. Hay un árbol que es el bambú japonés. Quizás muchos conozcan esta historia. Sin embargo, el bambú japonés
¿saben? No es una planta para impacientes, ni tampoco para inexpertos, ¿no? En el arte de cultivar, porque el bambú japonés, uno siembra esa semilla de bambú y entonces la riega y la abona y todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, durante los primeros meses no se ve absolutamente nada. De hecho, durante los primeros 7 años no se ve absolutamente nada. No hay crecimiento, ni siquiera un tallito, ni siquiera una hojita sale. Entonces, aquel que es inexperto va a pensar que la semilla era infértil. Sin embargo, luego de 7 años, el bambú en el transcurso de 6 semanas alcanza una altura de 30 metros. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿El bambú creció en 6 semanas? No. El bambú le llevó 7 años y 6 semanas para convertirse en el árbol frondoso en el cual luego se convierte. Pero durante los primeros 7 años la semilla estaba echando raíces, porque el crecimiento iba a ser tan pero tan grande que necesitaba raíces para que ese árbol se pudiera sostener en el tiempo y que ningún viento ni nada pudiera derribarlo. Así que lo que Dios está haciendo en tu vida es tan grande que lleva tiempo, pero Dios está obrando. Así que aunque aparentemente no veas resultado, no dejes de creer en la semilla, ¿no? No dejes de creer en la siembra, no dejes de sembrar en el reino de Dios palabra de fe, no dejes de creerle a Dios porque la semilla tiene poder. Y por último, la tercera figura que usa Jesús es justamente la figura de la semilla y de la tierra, ¿no? La semilla y la tierra, bueno, la semilla que vimos sí representa la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo firmemente que en esta parábola la semilla y la tierra representan el obrar sobrenatural de Dios en nuestras vidas y a través de nuestra siembra por medio del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Parece muy largo, pero Dios obra sobrenaturalmente en nuestras vidas y lo hace a través de la unción de su Espíritu, a través del poder del Espíritu Santo, que también se manifiesta a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Esa palabra que se cumple, esa palabra que los cielos y la tierra van a pasar, pero que Jesús dijo, mi palabra jamás va a pasar, mis palabras nunca pasarán. Es por eso que todo lo que sembremos debe ser conforme a las leyes espirituales y a los principios del reino de Dios, y confiando que no es con nuestras fuerzas, no es nuestro merecimiento, no es nuestra capacidad lo que producirá frutos, sino el obrar sobrenatural de Dios. Por eso el versículo 27 de Marcos 4, en la traducción del lenguaje actual, dice, no importa si ese hombre está dormido o despierto, o si es de noche o de día, la semilla siempre, remarca esa palabra, siempre, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino o el sembrador entienda cómo. El obrar sobrenatural y el obrar incomprensible de Dios. Dios nunca va a obrar de acuerdo a tus parámetros. Dios es un Dios poderoso y sobrenatural y jamás se va a ajustar a las leyes naturales para obrar. Entonces la semilla sembrada, hermanos, crece
de forma misteriosa e imperceptible, pero crece también de una manera poderosa y victoriosa. Todo en el reino de Dios crece, escucha esto, sin que lo podamos ver o que lo podamos percibir. Todo lo que se produce en el reino de Dios es tan fuerte, es tan grande, que no lo podemos entender. Muchas veces hay cosas que no las vemos, pero que están sucediendo. La semilla está ahí abajo de la tierra. Y el agricultor, el sembrador, no sabe en qué parte del proceso está la semilla. No sabe si ya se abrió, no sabe si ya empezó a alargar un tallito debajo de la tierra. No lo sabe, no lo está viendo, pero está sucediendo. Y está sucediendo sin que él sepa cómo. Y sin que él pueda hacer nada para que esa semilla haga lo que esa semilla tiene que hacer. Porque es tarea de la semilla y de la tierra, ¿sí? Entonces, todo en el reino sucede así, ¿no? Sin que lo podamos ver, sin que lo podamos percibir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. Entonces, lo eterno nunca va a ser lo que veas con tus ojos. Así que no dejes que lo que ven tus ojos te desaliente. Y esto me lo digo a mí, porque muchas veces por mirar las cosas que ven mis ojos, me bajoneo. Pero recordá esto, lo que ves no es lo eterno, es lo temporal. Lo eterno, lo poderoso, lo que va a permanecer es lo que no estás viendo. Y entonces eso tiene que ver con lo que no entendés y con lo que Dios hace. Y lo que Dios hace, Él lo hace eterno. Fíjense lo que dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 11, 14 y 15. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el Señor, ¿no? Y ha puesto, dice Salomón aquí en Eclesiastés, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, escuchad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Versículo 14, he entendido que todo, absolutamente todo, lo que Dios hace será perpetuo, ¿sí? Eterno. Por eso lleva tiempo. Por eso no lo podemos entender, porque es algo de otro reino y se puede discernir espiritualmente solamente. Y a veces ni así, pero hay que creerlo. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle. Entonces, lo hizo, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios está obrando en tu vida. Preocúpate como sembrador en sembrar solamente y en cuidar que lo que sembras el diablo no te lo robe, ni las circunstancias, ni el afán, ni tus preocupaciones, ni la ansiedad, ni el materialismo, y mucho menos el pecado, ¿sí? Entonces, lo que sembramos no se manifestará de forma inmediata, sino que lo hará cuando se cumpla el tiempo determinado por Dios. Cuando se cumpla el proceso de la semilla, ahí se va a manifestar recién. Dios no adelanta nunca los procesos, el crecimiento y la maduración de lo que sembramos. Entonces no depende de nosotros, sino que depende del poder y del obrar sobrenatural de Dios y de su palabra. Ahora escuchá bien esto, nunca llegaremos a comprender la forma en que aquello que sembramos en el Señor, en Dios, llega a crecer. Nunca vamos a llegar a comprenderlo.
ni tampoco se nos pide que lo entendamos. Pero tenemos que sembrar. Tenemos que seguir hablando la palabra de Dios. Tenemos que seguir declarándolo. Tenés que seguir creyéndole a Dios. Y yo estoy hablando ahora y estoy predicando y estoy declarando en fe la palabra de Dios. Y yo no sé cómo Dios está obrando en tu corazón, en tu vida. No lo sé. No sé si va a obrar ahora o si esta palabra después va a empezar a dar fruto más tarde. Pero a mí no me toca entender cómo Dios lo va a hacer, ni si Dios lo está haciendo ahora o lo va a hacer después, o empezó un proceso, ni en qué parte del proceso está. A mí solo me toca creer que lo que yo suelto con mi boca, lo que yo siembro, lo que yo bendigo, va a dar fruto, y esa semilla está en el proceso y esa semilla va a hacer su parte. Entonces solo debemos confiar plenamente en que Dios hará que todo lo que sembremos en su reino crecerá. Pablo decía allí en Primera de Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sí? Yo hice mi parte, Apolos hizo la suya, pero sabe una cosa, si no estuviera el Señor, si no estuviera el poder de la semilla y de la tierra, de nada serviría que yo siembre. Si yo siembro una piedra, no va a brotar absolutamente nada. Yo tengo que sembrar una semilla y la tengo que sembrar en una buena tierra, ¿sí? Y cuando estos dos elementos se combinan, la semilla y la buena tierra, yo te garantizo que aunque el tiempo pase, el fruto lo podrás ver y la cosecha llegará a tu vida. Entonces, mira, déjame decirte algo más, no falta mucho para terminar. Quiero decirte que Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Nosotros sí tenemos plan B. Nosotros sí tenemos plan B. Nosotros, cuando las cosas no salen como quisiéramos, o no salen en el tiempo que nosotros quisiéramos, buscamos un plan B. Pero más allá de que el crecimiento de lo que sembraste en Dios parezca lento, o no entiendas el obrar del Espíritu Santo, es fundamental que sigas confiando y sigas teniendo esperanza en la manera sobrenatural de Dios, así como el sembrador confía y tiene esperanza en que la semilla va a germinar y va a dar fruto, ¿sí? El sembrador se preocupa porque no venga una tormenta, el sembrador se preocupa porque no venga una helada, el sembrador se preocupa porque no vengan cuervos y se coman la semilla. Pero el sembrador, una vez que labró la tierra y preparó la tierra y pone la semilla ahí, el sembrador no está dudando de la semilla ni de la tierra. ¿Se entiende esto? Entonces no tengas temor. Seguí confiando en que Dios va a obrar sobrenaturalmente y que lo que sembraste Dios lo va a hacer producir. Tampoco cometas el error de decirle a Dios cómo debe obrar, simplemente porque no llegas a comprender cómo Dios obra, ¿no? O los tiempos de Dios o la manera de obrar de Dios. Así como el sembrador tampoco le dice a la semilla o a la tierra, no le dice a la semilla cómo debe germinar, no le dice a la tierra cómo debe pasarle los nutrientes a la semilla, ¿no? Así que vos tampoco le digas a Dios cómo obrar, porque cuando le decís a Dios cómo obrar, lo único que haces es limitarlo, porque Dios es un Dios sobrenatural y poderoso. Vos y yo somos limitados, así que simplemente sembrá y esperá en el Señor y confía en su poder sobrenatural. Por último, quiero decirte que lo que Dios comienza, Dios siempre lo termina. Dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó en vosotros o en nosotros
la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Él será fiel, ¿no? Cantábamos, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. El Señor es fiel, Él cumple sus promesas, más allá de que el diablo se esfuerce en tratar de impedir que se cumpla el plan de Dios en tu vida y impedir el desarrollo del plan de Dios en tu vida, más allá que el diablo se esfuerce por impedir que lo que vos sembrás y lo que fue sembrado en tu vida dé fruto, déjame decirte que Dios no lo va a permitir y Satanás no se va a salir con la suya, así como no se salió con la suya nunca. A través de la historia, Satanás muchas veces quiso impedir el avance del Evangelio, el avance del propósito de Dios, y no lo permitió a través de la Inquisición, a través del Imperio Romano, a través de herejías en la iglesia, de divisiones, tantas cosas, ¿no? Nerón quemando cristianos, tantas veces que han quemado Biblias. Sin embargo, el Evangelio nunca se detuvo, porque el poder de la palabra es imparable. Quiero terminar con esto. No hay nada tan poderoso como el crecimiento, ¿sí? No hay nada, aunque sea lento, aunque parezca que es imperceptible, ¿no? Cuando sale una raíz de un árbol, esa raíz, si es grande y va creciendo, es capaz de dilatar un asfalto, es capaz de levantar una vereda y no resiste el hormigón a causa del poder del crecimiento. Entonces, la semilla tiene poder de crecimiento. ¿Se entiende esto? Lo que sembrás y lo que fue sembrado en tu vida va a crecer porque es palabra de Dios, ¿sí? Así que no tengas temor ni le des lugar en este tiempo a la ansiedad. Tal vez estabas pensando en bajar los brazos, tal vez estabas diciendo, ¿para qué seguir creyendo? ¿Para qué seguir sembrando? ¿Para qué seguir bendiciendo a otros? ¿Para qué seguir declarando en fe? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir ayunando? ¿Para qué seguir adorando si aparentemente nada sucede? Mira, no dejes de hacerlo, porque todas esas son semillas que estás plantando, y la semilla dentro suyo, cuando entra en contacto con la tierra del obrar de Dios, mira, tiene un poder de crecimiento que nada ni nadie lo va a parar. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto, que el Señor me habló hace más o menos una semana y media atrás, ¿no? Tenemos un Dios que obra de maneras que nosotros no entendemos. El hombre siembra y la semilla produce y crece y florece sin que el hombre sepa cómo sucede. Pero no importa que sepas o no cómo sucede, no importa que sepas o no cómo Dios obra. Dios en este mismo instante, ahí abajo, en la oscuridad donde parece que nada se ve, Dios está obrando. La semilla está floreciendo. Y todo lo que sembraste durante años o lo que sembraste en este último tiempo, ahí está, en contacto con la tierra, y el poder sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios va a hacer que todo lo que sembraste y todo lo que fue sembrado en tu corazón dé fruto. No lo dudes. Quiero dejarte esta palabra y bendecirte y animarte a que te levantes en el nombre de Jesús, y si estabas sembrando, sembrá más, porque cuanto más siembres en el Señor, palabra de fe, bendición a los hermanos, bendición a la obra, lo que Dios ponga en tu corazón va a dar fruto. Amén. Quiero orar por tu vida. Señor, cuántas gracias te damos por esta palabra. Y Señor, yo sé que muchos han estado pensando que no valía la pena tanto esfuerzo hasta hoy. Algunos otros han creído que vos te olvidaste de ellos. Otros tal vez estaban luchando pensando que vos eras injusto y que no valorabas su esfuerzo
no valorabas cuánto ellos han bendecido tal vez tu obra o a personas que estaban necesitados. Otros estarían creyendo que esto de declarar en fe la palabra de Dios es una fábula, no se cumple, porque quizás no vieron el resultado inmediatamente, o pareciera que las cosas han ido mal en vez de ir mejor. Sin embargo, Señor, más allá de las tormentas, más allá de lo que pueda suceder, mientras la semilla está allí debajo de la tierra, no importa qué helada haya, no importa qué tormenta haya, cuando la semilla está ahí en oculto en la tierra, está produciendo y está creciendo. Y yo sé y declaro en el nombre de Jesús que todo aquello que el diablo ha querido hacerles creer a mis hermanos y amigos que están viendo este mensaje, haciéndoles creer que nada tenía sentido, esa mentira se cae ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, yo declaro, Señor, que ellos tarde o temprano van a meter la hoz y van a cosechar. Y Señor, así como el bambú japonés, Señor, parece que de la noche a la mañana comienza a crecer. Viene el tiempo donde ellos van a ver tu gloria y van a ver cómo vos obrás en sus vidas, y el fruto se verá y será de bendición para muchos. Bendigo sus vidas y te doy gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que pases un excelente domingo. Dios te bendiga.